Bienvenidos al episodio número 4 de Entrevistas con la Mente, la parte 2 de lo que me pasó te puede pasar a vos. Bueno, muchísimas gracias a todos por los mensajes, los comentarios, muchas preguntas también me han llegado y que se asemejan bastante a mi historia o tienen algo de similar y bueno, con el objetivo que tengo de usar mi propia historia para contarles algún camino que existe o alguna alternativa de camino que existe para poder alejarnos de esa insatisfacción que tenemos muchas veces. Espero poder ayudar de alguna forma. Así que sigo con mi historia, pero en vez de seguir por orden cronológico como había quedado, ¿se acuerdan? Estábamos en enero del 2020. Voy a tener que volver y explicar un poco lo que me fue o que me estaba pasando en ese entonces, o al menos los últimos 14 años. Voy a tratar de serlo conciso, explicar 14 años. No es fácil, pero voy a tratar de remarcar los puntos más importantes. Y además, bueno, obviamente voy a saltear muchas cosas que pasaron, que sucedieron, porque no quiero con esto dramatizar, ni contar algo triste, ni victimizarme, ni nada por el estilo. Simplemente quiero utilizar mi historia para que se entienda de que todos pasamos por temas parecidos, similares, menos malos, mejores, más o menos dramáticos, y es algo común y corriente, ¿no? Les pasa a muchas, con distintos niveles, pero le pasa a mucha gente. No es algo que uno tiene que compararse como que solo nos pasa a uno solo, a uno mismo, ¿no? No, la famosa frase, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué solo a mí? Y eso es así. Bueno, les cuento que, o les digo un secretito, no es solo a uno lo que le está pasando, le pasa a mucha gente, sino a todos. Así que esa es un poco la idea, contar mi historia con el objetivo de contar simplemente una historia de vida en la que se puede estar muy mal y salir adelante. Desde estimo yo el 2009, 2010 en adelante mi vida perdió bastante el rumbo, y el principal motivo al que puedo atribuirle o entendía, ¿no?, en aquel entonces era el trabajo, ¿no?, y esa responsabilidad que tenía por el ingreso de mi familia. O eso entendía, ¿no? Luego entendí muchísimo más, pero en ese entonces era esa la presión que tenía. Quizás porque venía de una adolescencia donde no era el dinero, no abundaba, todo lo contrario, y siempre había una necesidad de conseguir eso. Bueno, quizás para tratar de evitar que eso suceda, de alguna forma me fui comprando esa presión. Esta obsesión porque así se transformó, ¿no? Y un miedo tremendo de perder el trabajo, sumado a mi insatisfacción que tenía para entonces con todo y todos, hizo que tomara decisiones arriesgadas y que me llevaron a cambios abruptos en lo laboral, por ejemplo. Luego aprendí la relación con mi infancia, adolescencia, como les dije, ¿no? Pero en ese entonces no. Me fui de una empresa que me estaba generando mucho estrés a otra en la cual la promesa que me dieron nunca se hizo realidad, y ante la primera oportunidad cambié nuevamente y empecé una vida corporativa dentro de una multinacional. Me sentía en la cima. Esto ya era más o menos 2011, 2012. Una empresa muy buena, una posición que podía hacer muchas cosas y aportar todo comparado con la anterior. A mí personalmente soy una persona que me gusta hacer mucho, me gusta hacer, no me gusta quedarme, me gusta realmente hacer. Fue una gran universidad, como lo explico a veces, ¿no? Me sentía muy bien, pero era muy exigente. Sumado a mi autoexigencia, se fue generando como una combinación que no llevó a buen puerto. En unas 3 o 4 ocasiones se terminó la guardia del hospital, el Mater Dei, para aquellos que viven en Buenos Aires, con lo que pensaba que me estaba muriendo, ¿no? Y los dolores en el pecho en mi vuelta de la Panamericana eran tal que pensé en muchas ocasiones que me estaba dando un paro cardíaco. Fue duro. Me hice 300.000 exámenes y mi corazón estaba genial, solo me repetían eso. Obviamente eso me llevó a visitar a un psiquiatra y a mi entrada en el mundo de la medicación para el pánico y la ansiedad. Mi vida no estaba bien, personal ni laboralmente. En lo personal no estaba bien, aunque pasaban cosas muy lindas. Había vuelto a jugar el deporte que amo, pero lo más lindo que pasaba era que tenía mis 2 hijos chiquitos, hermosos, más buenos, y lo que eran, son y serán siempre mi vida, ¿no? Si escuchan este podcast
Hijos, los amo con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi entereza, con todo. Y un detalle no menor es que nos costó mucho llegar a tenerlos. Unos 9 años aproximadamente de espera, tratamientos, experiencias terribles y pérdidas muy, muy dolorosas. Volviendo, en lo laboral crecí, asumí roles que comenzaban a exigirme un juego que yo pensé que sabía jugar, pero no. Hoy lo asumo. Pero entonces el miedo, en aquel entonces, el miedo de aceptar que no podía, o decir, no sé hacer esto, no sé jugar esto, era muy duro, muy doloroso. No lo podía aceptar. Y no supe jugarlos, me llevaron puesto por delante. Y junto a los desafíos personales solo caía más y más. Ya el alcohol había entrado en juego fuertemente. Era de tomar bastante. Quizás no tanto la frecuencia, no todos los días y esas cosas. Pero cuando lo hacía, no me importaba absolutamente nada. Iba con todo. Era inconsciente de lo que hacía. Estaba claramente perdido. Y quizás era un escape para no sentir más ese dolor que tenía, esa insatisfacción. Hoy sé que son escapes. Y con la medicación en vena, imagínense la combinación, perdí el juicio. Literalmente se me apagaba la tele, como decimos. Y a partir de ese momento que sucedía eso, no recordaba absolutamente nada de lo que hacía, decía, escuchaba, ni nada. Hasta la mañana siguiente, que veía el WhatsApp o me enfrentaba a mis amigos y a mi esposa, por entonces, con noticias sobre mis comportamientos y acciones, nada, pero nada simpáticas. Y era pedir perdón, pero nada te saca de la responsabilidad, por más perdón que pidas, nada te saca de la responsabilidad que tenía de las acciones cometidas. Uno puede pedir perdón 60 veces, pero también tiene que asumir la responsabilidad de lo que uno hace o hizo. Me comporté muy mal, hice cosas que hirieron a mucha gente, a las personas que más quería y amaba, y aún amo, sépanlo. Me lastimé mucho a mí mismo, mucho, y a mis seres queridos también. Curiosamente estaba intentando huir del dolor, pero solo me traía más y más dolor. Tenía un buen trabajo económicamente hablando, una familia con 2 hijos maravillosos y mi mente me repetía que no tenía nada y que nada tenía sentido. Los famosos relatos mentales perversos que yo siempre hablo. No era nadie, me repetía esa voz interior. La depresión era clara y por mis malas decisiones y acciones perdí muchos amigos, mi matrimonio y mi trabajo. Volviendo a enero de 2020. Luego de ese encuentro con Iyal, ¿se acuerdan? El chico de Nepal. Volví de Estados Unidos y como les comenté, estaba en mi peor momento. Pesaba 28 kilos más que ahora, tomaba medicación por los ataques de pánico, como les dije, tomaba pocas veces pero mucho. No hacía más deporte, comía lo que quería, discutía y me amargaba por lo político. Eran las elecciones del 19, si no me equivoco. Porque Boca perdía, porque el día era feo, por la guitarra que no tocaba sola. Y salía cuando quería, con quien quería, hasta la hora que quería. Para entonces ya estaba separado, ¿no? Estaba literalmente sin control e inconsciente totalmente desde lo espiritual. Muchas veces clínicamente. Y sí, tuve más pésimas experiencias que divertidas, les puedo decir. Nada estaba bien y seguía de esa forma. Aunque la curiosidad me tocaba la puerta a veces, de alguna forma. La curiosidad por salir, algo me decía que ese dolor no estaba bien, que lo que hacía no era el camino y que así no iba a llegar muy lejos. La situación que tenía para entonces, ya volviendo a lo espiritual, era que no me sentía identificado con nada ni con nadie. Odiaba a todos y a todo. Sabía que estaba mal y culpaba, apuntaba a todos y hacia afuera por la responsabilidad de cómo yo estaba. Sí, todos tenían la responsabilidad, menos yo. ¿Les suena? Todos estaban equivocados, menos yo. Ya no era consciente de nada y estaba completamente dominada por la mente egotista. Mi mente estaba 100% condicionada. El dolor era tal que no me aguantaba ni a mí mismo. Repito, el dolor era tal que no me aguantaba ni a mí mismo. Quédense con esta frase para otros episodios. Ya para el 17 de enero de 2020 hice un asado en casa con algunos amigos y me fui a dormir, recuerdo, o creo recordar, a eso de las 3, 4 de la mañana, lleno de excesos, alcohol, medicación, caí en cama.
Y esa noche, o la mañana siguiente, pasó una de las experiencias más reveladoras que he tenido en mi vida por lejos. El despertar. A las 7 de la mañana mis ojos de repente se abrieron. Les recuerdo que me había acostado destruido a las 4 a.m. Y lo que pasó es que me sentía muy, pero muy, muy bien. Estaba acostado boca arriba, miraba el cielo, al techo. No tenía resaca, no estaba cansado. Y todo era como muy claro. Sentía una expansión tan grande viniendo de adentro que podía asemejarse a flotar en el aire. No tenía pensamiento ninguno. Solo estaba ahí, acostado, sintiendo y percibiendo absolutamente todo y una dicha indescriptible. ¿Qué habré tomado?, pensé. Me levanté sin entender absolutamente nada. Ya no tenía sueño, estaba curioso y quería más de eso, de todo eso. Bajé y me preparé un mate. Saben que el mate con resaca no es una gran combinación. A propósito, sigo con mi mate acá acompañándome. Tomé una silla de jardín y me puse a tomar el mate, mirando el verde, la pileta, el horizonte, el cielo, en fin, todo con mucha atención. Todo era tan claro, brillante, sentía una paz profunda, una claridad y comprensión de todo lo que veía, escuchaba y tocaba. Todo estaba como exagerado, ¿no? Expandido, no sé. Mi mente había parado por completo en sus relatos. Los verdes eran bien verdes, mi vista era clara, los colores brillantes, el cielo un azul poco antes visto. La paz me abrazaba y se adentraba y expandía dentro de mí. Muy, pero muy loco todo, y muy difícil de describir con palabras. Siempre que me preguntan, me cuesta. Esta situación debe haber durado unas pocas horas. Créanme que era para quedarse así para siempre, pero no pasó. Eso sí, a partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Porque estando ahí, ese día, ahí solo conmigo mismo, sin nadie alrededor, viviendo ese momento y sensaciones por mí mismo, me di cuenta. Sí, me di cuenta que la solución no estaba afuera, sino dentro mío. Era una excelente noticia, ¿no? Ya que todo, pero todo ahora dependía solamente de mí. Los próximos pasos. Las decisiones vinieron casi al instante. Dejé de tomar ese día y hasta hoy no he olido ni probado una sola gota. Decidí dejar la medicación, con la complicidad de mi psiquiatra y psicólogo. Comencé con el deporte de vuelta, en este caso fue la bicicleta. Comencé a comer mejor y empecé a depurar mi cuerpo con ayuda de un tratamiento de medicina ayurveda, al cual les recomiendo mucho. Si quieren el contacto se los paso de Rupi. También un montón de otros temas que les iré contando, pero principalmente decidí que iba a buscar entender qué había pasado ese día. Quería saber, ¿no? Esa obsesión que siempre me caracteriza por querer aprender. Y a buscar tener más momentos de eso. Obviamente lo que buscaba era el premio, ¿no? Tener más de esos momentos. ¿Ustedes no harían lo mismo? Pensé para entonces, si lo que tengo de conocimientos y experiencia hasta el día de hoy me trajeron a esta situación tan negativa, debo estar más abierto y abierto a escuchar, leer, estudiar otros temas que inclusive no creía o no creo en esa época, ni bola le daba o hasta inclusive hablaba mal o denigraba, ¿no? Sin sentido porque no tenía ningún tipo de conocimiento. Y así fue como me entré en el mundo espiritual. Aún el budismo estaba latente, pero fui mucho más allá. Una gran amiga, Marian, espero que esté todo bien mencionarte, me ayudó al abrir los registros akáshicos. Quizás más adelante te invito, Marian, para hablar del asunto. La verdad que es interesante y me gustaría compartir esa gran experiencia que tuve con vos. Después hice biodecodificación, leí sobre Ho'oponopono, religiones como la Polinesia, el hinduismo, otros líderes espirituales, libros de autoayuda. Leía, resumía, conectaba todos los temas, conectaba todos los puntos y buscaba indagar y cuestionar absolutamente todo, ¿no? Que eso fue, creo, lo más importante de todo esto, ¿no? El cuestionar todo, no porque lo leía ya directamente lo tomaba, lo aplicaba y creía absolutamente en todo y decía este es el camino. No, cuestionaba todo a tal punto que lo que te permite ese cuestionamiento, que a veces está muy negativa o percibido como negativo el tema de cuestionar, en realidad es indagar y cuestionar y tratar de llegar a un nivel de conocimiento tal del asunto que te permita a vos tener la libertad de tomar tus decisiones propias de qué hacer
al respecto. Eso para mí es cuestionar. O sea, cuando uno cuestiona una religión, cuando uno cuestiona un erudito de un tema, cuando uno cuestiona a alguien o algo, en realidad está visto como algo negativo, pero en realidad para mí, desde mi percepción, es necesario hacerlo para poder realmente llegar a aquel nivel de conocimiento que te permita hacer algo con lo que estás aprendiendo. Un libro que me ayudó mucho, les diría que fue el gran disparador de empezar a meditar, de empezar a meterme, a entender todo, fue El proceso de la presencia, El poder de la hora y la conciencia del instante presente. Lo tengo acá en mis manos. Este libro es de Michael Brown, un sudafricano, el cual tuvo una experiencia mala, negativa, peor que la que les conté. Pero la forma como él lo explica es algo para remarcar. Es muy, muy, muy profundo, muy digamos detallista en los procesos mentales, en cómo nuestra mente funciona. No tiene ningún tipo de corriente como base, es simplemente el conocimiento y su propia interpretación. Pero bueno, nada, un librazo total. Después en los comentarios, si quieren, pregúntenme y les paso el dato bien del nombre y el autor y la edición inclusive. Pero es un libro que recomiendo profundamente. Tiene una parte teórica y otra parte práctica. Así que, gracias a ese libro y otras cosas que iba leyendo y estudiando, empecé a meditar. Intenté al principio, créanme. Pero bueno, saben cómo es, ¿no? Cuando uno intenta y empieza a meditar, uno piensa que no está saliendo nada. Pero con la práctica y la generación del hábito llegué a puntos en donde llegué a sentir inclusive lo mismo que aquel famoso día. Por momentos muy cortos, pero lo sentí. Para marzo de ese año, y la pandemia a punto de explotar, llegó un mensaje de WhatsApp. Sí, ese mensaje era de Niyal, el de Nepal, ¿se acuerdan? Casi 3 meses después, y yo ya había pensado que se había olvidado, me llegó un mensaje con un PDF donde estaban los links a los 5 libros sobre budismo, podcasts y blogs que me había armado junto con sus conocidos y amigos budistas. Un genio, capo, total. Por eso siempre digo que le agradezco un montón ese gesto. Para que tengan una idea, en ese PDF, en la portada, estaba Dalai Lama sentado meditando en su cuarto de su casa en India. Increíble. Me sentí muy, pero muy emocionado y agradecido. Ya no tenía más expectativas y de repente semejante dedicación en armar un PDF con todos los links a los libros digitales. Extremadamente agradecido. Fue todo lo que leí ahí, lo que estudié después, lo que escuché, miré, vi muchos videos, muchos documentales, etcétera, el comienzo de mi amor por el budismo. De todo lo que había leído, escuchado, visto, cuestionado, etcétera, encontré en el budismo, para mí, un modelo mental, un pragmatismo y claridad de todo y absolutamente todo lo que sucede en nuestra mente. Sobre todo la parte pragmática. Para mi modelo mental, el pragmatismo es clave. Y la pandemia estalló, ¿sí? Todos lo recordamos. Ese famoso, creo que fue el 27 de marzo de 2020. Y en ese parate del mundo entero, tuve en mí el material, las prácticas, las fuentes a donde ir a buscar conocimiento, el tiempo y principalmente la responsabilidad sobre mí de hacer con eso algo que me acercara más a los momentos de paz y tranquilidad mental que anhelaba. Y a entender qué me había pasado aquel 18 de enero de 2020, donde todo se me manifestó a modo de señal de advertencia quizás. Siempre digo que no hay que esperar que suceda algo malo como muchos casos que leemos. Hay que empezar ahora, antes de que sucedan. Más adelante, 5 o 6 meses después, pude entender qué pasó aquel día y pretendo contárselos en otra oportunidad. Hasta el próximo episodio. Chao.